Listo, continuamos entonces con este ciclo de videos para estudiar los principios del derecho penal. En esta ocasión vamos a estudiar el primero de ellos, que es la dignidad humana. La dignidad humana la vamos a encontrar referenciada en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, pero también la encontramos en el artículo 1 del Código Penal y en el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal. Adicionalmente, esta dignidad humana tiene tres dimensiones, es decir, frente a ella se pueden ver tres aristas. En primer lugar, la dignidad humana se puede estudiar como valor que fundamenta el Estado social de derecho organizado en forma de república que al día de hoy tenemos en Colombia. En el artículo 1 de la Constitución encontramos justamente que el Estado colombiano se fundamenta en el respeto de la dignidad humana. En segundo lugar, sabemos que la dignidad humana, por estar dentro de esas primeras normas constitucionales, tiene el rango de principio del derecho fundamental. Por lo tanto, si la dignidad humana se irrespeta, pues esta vulneración se podría controvertir con la acción de tutela, es decir, los ciudadanos podemos radicar una tutela ante la vulneración de la dignidad humana. Y en tercer lugar, la dignidad humana es justamente como la vamos a estudiar durante el día de hoy. La dignidad humana es un principio del derecho penal. En el artículo primero del Código Penal vemos que el sistema penal nuestro también se fundamenta en el respeto de la dignidad humana. Antes de ver la definición y ver cómo aplica la dignidad humana, hablemos brevemente de su origen. Resulta que la filosofía, como lo hemos visto, le da o nos ha dado muchos insumos a los que practicamos o estudiamos el derecho penal. La dignidad humana es justamente fruto del pensamiento filosófico y de postulados de Immanuel Kant. Él, en sus imperativos categóricos, hablaba sobre el antropocentrismo. Y el antropocentrismo nos dice que el individuo, la persona, cada una de las personas que componen la sociedad son el centro de cualquier interpretación o decisión o valoración estatal. Es decir, todo lo que se haga se tiene que hacer pensando justamente en los individuos, justamente en las personas. Esto pues al día de hoy suena algo repetitivo porque así está manifestado en muchas convenciones internacionales, pero antes no era así. Anteriormente las personas en la teoría y en la práctica hacíamos parte de un colectivo y éramos un medio, una ficha más de ese colectivo, es decir, teníamos que estar en función de ese colectivo, pues el colectivo, por eso dibujo varias personas ahí de color azul, pues anteriormente era justamente lo más importante y lo que iba a determinar las decisiones del Estado. La definición de la dignidad humana la encontramos en el tablero y dice así: el individuo, por el hecho de serlo, por el simple hecho de serlo, debe ser tratado como un fin y no como un medio. Es decir, nosotros, por el hecho de ser personas, ya tenemos innato este privilegio de ser tratados como un fin y no como un medio, no como una ficha de ajedrez o como un peón del Estado. Por lo tanto, muchachos, entonces, al referirnos al individuo, nos referimos a la persona, y esa persona debe ser vista como un quién, como una persona, valga la redundancia, y no como un qué, no como una cosa. Como anteriormente, la interpretación, pues, sí se realizaba. Anteriormente éramos vistos como medios, como partes de un conglomerado, de un individuo, de un conjunto de individuos, conglomerado, sociedad, que en últimas pues era lo más importante. Al día de hoy, aunque seguimos siendo parte de la sociedad, pues el centro ya es cada uno de los individuos, ya es cada una de las personas. Y pues obviamente acá tenemos que hablar en lenguaje penal, y esto traduce en derecho penal que todas las personas tenemos ciertos derechos que no nos pueden quitar sin importar el delito que hayamos cometido, así haya sido el delito más leve del derecho del Código Penal o el más grave del Código Penal, pues no importa cuál delito hayamos cometido, igualmente se nos debe respetar la dignidad humana, que ahorita vamos a ver cómo aplica. Pero por ahora me interesa que comprendan esto.
Hay una frase de Beccaria que dice así: no hay libertad allí donde las leyes permitan que en determinadas circunstancias el hombre deje de ser persona y se convierta en cosa. Claro, no podría decirse que hay libertad en una sociedad donde ante determinadas circunstancias o ante determinados delitos las personas dejen de ser personas y se conviertan obviamente en cosa. Acá en estos casos podríamos decir que no hay libertad allí donde se abra la puerta que bajo ciertos delitos, bajo ciertas circunstancias, las personas dejemos de serlo. Bueno, y ahora sí vamos a ver cómo se materializa este principio de la dignidad humana, es decir, vamos a ver cómo aplica la dignidad humana. Y la dignidad humana se materializa principalmente de dos maneras. En primer lugar, se materializa como autonomía ética, que ya vamos a ver qué es, y en segundo lugar, se materializa como indemnidad personal. Hablemos en primer lugar de la dignidad humana como autonomía ética. Y la autonomía ética consiste en la libertad de autodeterminarme. Es decir, por el hecho de ser persona, tengo una libertad innata de la cual solamente puedo decidir yo. Es decir, todos nosotros como individuos podemos decidir libremente la manera en cómo vivimos, la manera en cómo pensamos, la manera en cómo decidimos y la manera como opinamos. Es decir, hay un margen que es propio de nuestro ser, de nuestra libertad, y allí el Estado no se puede entrometer. Ahora bien, si afectamos derechos de terceros, obviamente, y si podríamos tener bien sea responsabilidad civil, administrativa, penal, eso ya es otro cuento, pero por naturaleza todos tenemos unos derechos innatos y una libertad innata. Por ejemplo, cada uno de nosotros puede decidir cuál profesión va a ejercer durante su vida. De igual forma, cada quien puede decidir libremente cuál religión va a practicar, cuál religión va a ejercer. Si la religión católica, en fin, la que sea, si más bien o el ateísmo o digamos el satanismo, cada quien decide su propia libertad, obviamente sin entrar a vulnerar derechos de terceros, pero cada quien puede decidir sobre ese margen. De igual forma, todos nosotros podemos decidir libremente sobre nuestra integridad personal y sobre nuestra vida. Es decir, cada quien verá si se autolesiona. Yo, como dueño de mi cuerpo, si quiero, pues me tatúo toda una mano. Si quiero, me lleno de piercing en toda la cara. Si quiero, me vuelvo como los personajes que vimos en Tabú Latinoamérica. Me hago cachos, extensiones enormes, me parto la lengua en dos. En fin, cada quien. Y de igual forma, pues en virtud a esto fue que en su momento se permitió, gracias a la Corte Constitucional, el tema del consumo mínimo. Es decir, el consumo mínimo de droga se le permite a la persona justamente como consecuencia de esa autonomía ética, de ese margen de decisión que tiene esa persona, y eso se respeta, y el derecho respeta también lo que conocemos como la dosis mínima. Y adicionalmente, pues también se tiene libertad de opinión, que a su vez es parte de lo que conocemos como la libertad de expresión o de personalidad. Obviamente, si ya bajo esa opinión se terminan afectando a terceros, pues se podría, obviamente, afectando delictivamente a terceros bajo lo que entendemos como injuria o calumnia, ahí ya será otro cuento. Pero lo que es la opinión como tal, la opinión personal, sí será una cuestión que ahí ni el Estado ni terceros se podrán entrometer. Y en segundo lugar, encontramos la segunda manera en cómo aplica la dignidad humana, que es la indemnidad personal. Y nos dice la indemnidad personal que nosotros como personas somos intocables tanto físicamente como psicológicamente frente al Estado. Es decir, el Estado no nos puede manipular ni físicamente ni psicológicamente. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Y también parte de la indemnidad personal consiste en que ningún derecho se nos puede eliminar o se nos puede derogar o eliminar por completo. Es decir,
esos derechos, los derechos como la libertad, el patrimonio económico, se pueden limitar, sí, limitar, reducir, pero no se pueden eliminar de manera completa. Es decir, el Estado a mí no me puede quitar la vida, ni el Estado a mí me puede quitar el derecho a tener patrimonio durante toda la vida. Es decir, un derecho no se puede afectar eternamente. Bueno, ahora bien, hablemos de la indemnidad física. Pues claro, el hecho de que nosotros tengamos esa posibilidad de exigirle al Estado el respeto de nuestra indemnidad física, el Estado no podrá ejercer sobre nosotros tratos crueles e inhumanos, es decir, no puede aplicar eso de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, alguien roba, a ese que roba no le podemos amputar la mano, no lo podemos afectar de esa manera. También se sabe entonces que somos intocables psicológicamente, es decir, el Estado no puede manipular nuestra psiquis, el Estado no nos puede hacer ni lavados cerebrales ni intervenciones neurológicas, como lo que vimos en la película Naranja Mecánica, en la cual había un sujeto que cometió unos delitos y en su momento se sometió a un trato psicológico que consistía en ponerlo a ver escenas violentas con su música favorita durante mucho tiempo, con el ánimo de perturbarlo psicológicamente, y que cada vez que él fuera a hacer eso mismo, le dé esa repulsa que sentía cuando veía esas escenas durante el tratamiento penitenciario. Al día de hoy, el Estado no está preparado para tratarnos de esa manera y aplicarnos lavados cerebrales, intervenciones neurológicas, precisamente porque hay una mente, hay una psiquis en la cual el Estado no puede entrar de esta manera. Y también decimos que parte de la indemnidad personal es que consiste en que un derecho no se elimine por completo. Entonces, por ejemplo, la pena de muerte o la cadena perpetua no puede aplicar porque eso es quitarle la vida a la persona o dejarla encerrada de por vida a esa persona, es quitarle la vida en la pena de muerte o es quitarle la libertad por completo en la cadena perpetua. Y al día de hoy la dignidad humana no lo permite. Y ya por último cierro con la frase que leí del profesor Néstor Raúl Posada en el libro que les mencioné en el video anterior, y él nos dice que no se puede perseguir a los criminales con métodos criminales. Explico esto brevemente, pues esto consiste en que el Estado no puede volverse un criminal más a la hora de investigar a las personas o a la hora de castigar a las personas. Es decir, el Estado no puede pensar como un criminal de que, bueno, persona, mataste, bueno, venga, yo entonces lo mato a usted. Persona, robaste, bueno, entonces venga, yo le corto la mano a usted. El Estado no puede pensar de esa manera, todo lo contrario, sabemos que el Estado debe buscar resocializar al individuo y no darlo por perdido de esta manera.